La vida de Hoshik es un manga BL en el cual seguimos la vida de un universitario que tras una noche de borrachera queda embarazado. El amor es una ilusión, por su lado, es un manga BL o Megaverse en el cual un chico sin hogar termina quedando embarazado del alfa que le dio posada. ¿Qué tienen en común estas dos obras? Que ambos protagonistas son víctimas de personas con dinero los cuales simplemente utilizaron su cuerpo para tener un niño que no querían, traspasando cualquier límite corporal o sentimental en el proceso. Nada más. Nada más. Hola, yo soy Kirime y este canal es mi basurero personal en el cual me desahogo de todo lo que veo en internet. Chicos, como cualquier fan del BL, me he encontrado con el género del Omegaverse. Pero hoy quiero centrarme en una dinámica específica que veo dentro de este universo y que al día de hoy me sigue dando náuseas. Y es que la vida de Hoshik y El amor es una ilusión son vendidas como comedias románticas en las cuales los protagonistas terminan formando una familia. Y ojo, no son las únicas obras con esta trama. Kiss Me Liar, 99% Lovers, Olas Buscándote, Cómo atraer a ese alfa, Struggle, Pregnancy Counter-Track, y aquí me puedo quedar un rato haciendo esa lista. Pero estas dos obras en particular tienen algo que los separa de los demás. Todas las obras que mencioné terminan con el Uke, Bottom, Omega o como tú le quieras llamar, en el lugar en el que quisieran estar por decisión propia. Y es que por más horribles que sean las parejas de estos protagonistas, al final de la historia se deja claro que existe un proceso de redención y que la decisión de quedarse con estos personajes es enteramente suya. En cambio, Hye-sung y Hoshik no. Su historia es más una resignación que una decisión. Pero para desarrollar este punto debemos darle un vistazo a las historias de estos personajes. Por un lado tenemos a Hoshik. Él era un universitario común y corriente que no tenía mayor conflicto en su vida. Ni siquiera se nos dice explícitamente que fuera gay en ningún momento, pero al parecer capta la atención de uno de sus compañeros de clase que termina siendo supremamente atractivo y millonario. Pero Hoshik solamente lo ve como eso, como su compañero de clase sin más. Pero este tipo, carismático y supuestamente tranquilo, lo lleva a beber a tal punto en que queda totalmente desorientado y terminan teniendo relaciones. Pero el pobre Hoshik estaba tan borracho y tan desorientado que literalmente no se acuerda de nada y lo poco que se acuerda está borroso. Y aparte en las escenas donde nos muestran lo que sucedió, no se veía para nada entusiasmado con lo que estaba sucediendo. Pasan las semanas y resulta que Hoshik está embarazado. Según este universo no es Omegaverse, es decir, no es la regla que los hombres estén embarazados, pero no es tan raro, según lo que entendí del mundo. Su mejor amigo es el único cuerdo que como que le dicen, no nene, es mejor no tener a este niño por todas las circunstancias que ha sucedido y todo lo que está pasando. Yo creo que lo mejor es que simplemente no lo tengas. Al principio Hoshik estaba de acuerdo, agendaron la cita, se lo llevó para allá, para la clínica y toda la vaina, pero a último momento pues se arrepiente y decide que lo va a tener. Pero a partir de esa decisión, que fue la única decisión que Hoshik pudo tomar por su cuenta, este pobre hombre termina perdiendo cualquier autonomía corporal que alguna vez hubiera tenido. Tiene que dejar la universidad para que no sepan de su embarazo. Es obligado a casarse con este sujeto en un matrimonio coreano tradicional en el cual todo el mundo parece estar de acuerdo menos su mejor amigo. Y cuando nace su hijo, aunque técnicamente vuelve a la universidad, esto no sirve de nada ya que termina estando relegado a esta figura de ama de casa que solamente cría a los hijos. Una historia de horror si me lo preguntan. Es como el maldito cuento de la criada pero con gays. Lo peor es que se nos deja claro que Hoshik tenía sueños, que tenía metas, que tenía una vida por delante. Ni siquiera se le ve enamorado de su esposo la mayor parte de la obra, al menos no hasta que nace su segunda hija. Por cierto, un chiste que se menciona es el cómo constantemente pierde su argolla de matrimonio, y su esposo lo único que hace es reemplazar esta argolla. Pero luego se siente mal porque se da cuenta de cuánto vale monetariamente este objeto, y termina utilizándolo pues como un tipo collar para que no lo siga perdiendo. Pero yo pienso, cualquiera que verdaderamente ama a su pareja no anda por la vida perdiendo su argolla de matrimonio, o sea, ¿eso en qué cabeza cabe? Claro, no te voy a mentir, la historia no está contada como te la estoy contando yo. En realidad no te das cuenta del horror que está sucediendo hasta mucho después de que lo lees y como que analizas los eventos y dices, esto está horrible, esto está mal. Es que el manga está hecho de una manera que tú sientas más bien como simpatía, que sientes como, oh, qué bonita familia, es una familia de 4 que vive feliz y son ricos y van y hacen cosas de familias y ay, qué bonito todo.
Pero en realidad es súper turbio, todo es súper turbio, parece la esclavitud moderna. Y saben, eso me parece que es lo más peligroso de toda la historia. Todo el mundo, la madre, los suegros, los compañeros de la universidad, todo el mundo estaba encantado con este tipo. O sea, era como tan carismático, con su sonrisa tranquila, no, que él es millonario, que es súper inteligente. Y todo el mundo era tipo, o sea, cada vez que veían a Hossig o se enteraban de su relación, estaba tipo... Tú no sabes la suerte que tienes de estar con ese hombre. Cualquiera daría lo que sea por estar en tu posición. Huevos. No puedes romantizar el abuso, la manipulación o la diferencia de poder simplemente porque el otro prota es guapo y tiene una sonrisa tranquila. El hecho de que una persona no sea verbal o físicamente abusiva no la hace mejor persona. Eso es incluso un discurso más peligroso porque se supone que me debo creer que vivieron felices para siempre. No sé, chicos, para reflexionar. Sinceramente, no sé cómo lo pueden considerar un BL. O sea, creo que hay más romanticismo en Killing Stalking. Ahora, vamos al otro ejemplo. Pero bueno, voy a calmarme porque me voy a enojar. Me voy a enojar. Hye-sung tuvo una vida de mierda. Sus padres se casaron porque su mamá estaba embarazada de él. Y en sus primeros años de vida presenció cómo su padre ejercía violencia física y sexual sobre ella. Cuando ella escapó, abandonándolo junto a su padre, vivió con el miedo de sufrir los mismos abusos. Pero por suerte, su donador de esperma solo se limitó a agredirlo verbalmente durante toda su adolescencia. Para Hye-sung fue un alivio el que su segundo género resultara ser alfa, porque si lo era significaba que su padre no podía prostituirlo como lo hizo con su madre, pero de manera inconsciente sabía que ese diagnóstico no era correcto, porque todo su cuerpo indicaba que él era un omega. Por eso, cuando su padre lo miró un día y le preguntó si realmente era un alfa, no lo pensó mucho y huyó de su casa, sabiendo perfectamente lo que estaba pensando su padre. Estuvo de trabajo en trabajo, siendo ayudado por su único amigo por un tiempo. Hasta que con 19 años entra como un camarero en una fiesta de ricos, buscando a un omega que lo mantuviera y le resolviera la vida. Pero en cambio, le llegó su primer celo como omega. Y casi termina siendo abusado por quien sería su esposo años después. Sí, horrible, pero se pone peor. Por ese encuentro, el alfa termina enamoradísimo de él, o sea, a tal punto de que lo busca hasta por debajo de las piedras. Ofrece vivir en su casa a cambio de que haga un poquito de limpieza. Nada más. Pero el chico, que siempre pensó que era un alfa y que nunca había lidiado con un celo, termina en celo en su cama y él decide, pues, ya saben lo que decide hacer con él. De este encuentro termina embarazado y aunque su primer instinto es, ya saben, deshacerse del niño, el alfa le pide no hacerlo y lo convence de que cuando tenga el niño le pagará y puede hacer con su vida lo que se le dé la gana. Pero en realidad esto es una trampa, porque durante los siguientes meses de embarazo hace todo lo posible para que él se sienta súper cómodo, se sienta súper bien y que no lo abandone a él y a su hijo. Que recordemos que Hye-sung, o sea, tenía tanto miedo de ser madre justamente por lo que le había sucedido en su vida, que no era capaz ni de ver la ecografía de su hijo. O sea, sentía que no podía pegarse porque ni él mismo estaba seguro de si podría ser buena madre. Al final tiene su hijo y se escapa. Luego vuelve y se escapa. Y en esta última escapada se da cuenta de algo horrible. No puede estar con nadie más aparte del padre de su hijo por culpa de un vínculo biológico del cual él no tuvo ninguna decisión. Este vínculo lo ata de una manera que no puede estar ni muy lejos de él, ni mucho tiempo lejos de él, ni tampoco puede estar con otros alfas que no sea él. O sea, todo supremamente injusto, chicos, no puedo. Vuelve una vez más, se enamora de su hijito, decide que va a hacer las cosas mejor por él. El padre del niño le pide matrimonio, a lo cual no acepta porque obviamente el nene tiene traumas de su pasado y no quiere vivir lo mismo que vieron sus padres. Pero con el tiempo decide aceptar este matrimonio porque siente que le puede dar una estabilidad a su hijo, ¿sí? O sea, todo lo hace por amor a su hijo. Y no es broma, personalmente siento que Hye-sung no se casó con este alfa por gusto propio, porque estuviera enamorado de él, porque si hubiera estado verdaderamente enamorado, o sea, no llevas a tu luna de miel a toda tu familia y mucho menos tienes cara de culo cuando te toca tener, you know, baby, con tu nuevo esposo, ¿sabes? Luna de miel y eso, no. Él no quería nada de eso. Que eso es otra cosa. Ahí también es obligado. O sea, ¿tienen idea la cantidad de veces que ese pobre hombre fue obligado a tener relaciones? O sea, es duro de leer. En fin, su padre termina encontrándolo porque resulta que su esposo es un músico muy famoso. Al parecer el tipo tenía problemas de dinero y quería sacarle algo, pero al final no lo logra.
Luego aparece su mamá perdida, que lleva como, no sé, como 15 años de haber desaparecido, diciéndole que no, que se reconcilien toda la cosa. La señora termina diciendo algo que lo caga todo y el pobre hombre termina diciéndole, vete que no te quiero volver a ver en mi vida. Y cae en una depresión, chicos, en una depresión tan impresionante. O sea, el pobre Jae-sung llegó a tal punto que no se quería ni levantar de la cama y ni siquiera su propio hijo, que era como la luz de sus ojos, podía hacer algo al respecto. Pero luego como que hace un proceso de introspección y dice, ok, mi vida fue una mierda, tengo una nueva oportunidad de tener una buena vida y sinceramente no quiero ocasionarle a mi hijo el mismo daño que me ocasionaron mis padres. Voy a ser un mejor padre. Y la obra termina en que Jae-sung decide verdaderamente ser feliz a pesar de todo. Y es un padre ultra mega amoroso, chicos, de verdad. No hay madre más amorosa que ese hombre. Y al final termina siendo la mejor madre del mundo. Así que, ¿qué podemos concluir de estas dos historias? Que si tienes un hijo por culpa del abuso, ¿debes casarte con tu abusador? Que si un hombre rico, guapo y carismático te ofrece una vida llena de comodidades a cambio de tu cuerpo, ¿esa es la mejor opción? Ok, probablemente sí. Que tus preferencias sexuales no importan mientras tu cuerpo sea capaz de gestar un niño. Aquí la verdadera pregunta es, ¿por qué pensamos que esto es romántico? Miren, las historias de amor siempre han sido mis favoritas, pero con los años me he dado cuenta que las historias que antes me resultaban la cúspide del romanticismo, ahora como adulta me resultan profundamente perturbadoras. Pero lo verdaderamente preocupante no es eso, sino la cantidad de personas que aman ese tipo de historias y van por la vida recomendándolas. He leído manhwas donde se expresa el amor de manera genuina y muy bella, pero por alguna razón parece no ser suficiente. Yo me pregunto si hay algo profundamente dañado en las personas que leemos cosas así. No sé si hemos internalizado el abuso a tal punto que ya nos parece lo más atractivo. Y sí, yo sé, no soy la única que piensa lo horrible que son estas obras. Esto no es algo nuevo. Pero a pesar de que parece la opinión general, ¿por qué la gente lo sigue leyendo? No sé, gente, creo que lo importante es saber cuándo termina la ficción y cuándo empieza la realidad. Creo que es importante no permitir que este tipo de historias creen en nosotros unos estándares en la vida real. Y es que es cierto, gente, o sea, si viéramos estas mismas historias con mujeres, o sea, en parejas heterosexuales, nadie las leería porque son simplemente horribles. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Se han leído estas obras? ¿Cuál es su opinión al respecto? En fin, si han llegado hasta aquí, se los agradezco de todo corazón. Les agradezco si dejan un comentario, si lo comparten, si le dan me gusta. Y si se suscriben, miren, se ganan un lugar en mi corazoncito. Y pues nada, chicos, yo soy Kirime y nos veremos en otro video.